Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas? Venga, vamos a darle candela a la taza. Sí, que sé que os encanta la taza, que perdéis los vientos por ellos. Y yo que os los traigo. Faltaba más. Bueno, no sé si qué coger. Si el original o... Bueno, es que tengo que hablar de la taza. No tengo que hablar del original, que el original ya está hecha la reseña. Bueno, ya sabéis que efectivamente tengo... lo que es, bueno, aparte de que tengo la botella, pero tengo siempre para cuando salgan esas cosas le echo mano a lo que es el Discovery Set que me compré de Initio. Y aquí está, salvo esta que está aquí fuera, todos los de este Discovery Set, que está muy bien, os lo recomiendo, no supone un enorme pastizal y está bien. Bueno, ahora mismo no sé lo que cuesta, a mí no me salió tan caro. El caso... que vamos, y voy a quitarme las gafas porque este nombre es bastante largo. Y el Greatness lo conocemos todos, el Initio Greatness, Oath for Greatness, vale. Pero este es Badi al Oath for Glory. Bueno, que te quedas hasta sin aire sin decirlo. Señores míos, señoras mías, vamos con lo que vamos, que es con las notas. Y yo a limpiarme las gafas en este corte. Azafrán, nuez moscada y lavanda en la salida. Madera de oud y patchouli en el corazón. Oud, patchouli y almizcle en el fondo. Bueno, que no quiero que se me pase que tengo aquí los dos secantes, aunque las llevo puestas, Paso de volver a aplicármelas porque hace muchísimo calor hoy. Domingo, día 6, esta de aquí que voy a doblar es la Badi, la dejo aquí y aquí voy a echar la de Greatness, de Initio, que está tal que aquí. Veamos, diferencias ya nada más atomizar. Initio es mucho más fresca. Initio es mucho más fresca y en Glory tenemos algo que es un pelín más bajo en cuanto a frescura. Lo que pasa es que no es tan... O sea, esta de aquí, que es Initio, no es... está un pelín por debajo en cuanto a intensidad. Eso era lo que quería decir. Tenemos mucha frescura cítrica en la salida, a pesar de que sí que está acompañada de todas las notas de salida, pero en Badi no tenemos tanto ímpetu cítrico, pero sí que tenemos como un poco más de punch en la fragancia. A tener muy en cuenta. Dicho todo esto, 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante 45 minutos que se van a ir retrayendo poquito a poco y que superan las 10 horas sin necesidad de reaplicar. Es potente, aguanta muy muy bien. Ya sabéis que Oath for Greatness de Initio, al final me voy a confundir con estas, pero bueno, Badi, que es la que tengo aquí, pues tenía hecha la doblez ya, Badi le pasa lo mismo, es muy de invierno y creo que tiene un pelín más de punch. Huelen muy similar. Huelen muy similar. Lo que pasa también, y esto sí que hay que decirlo, Initio se mantiene más tiempo fresca, con lo cual te da mucho más tránsito, hace que te recrees mucho más olfativamente. Está mejor hecha, tengo que decirlo. Aquí tenemos mucha proyección en Badi, tenemos más proyección, tenemos como más ímpetu, pero esta te da mucho más... Initio te da mucho más viaje olfativo, pero de todas. Aquí sale y en 10 minutos máximo ya tenemos todo el tránsito hecho, tenemos el secado y sabemos a lo que va a oler, de principio casi hasta el final, sin engañar absolutamente a nadie, porque Badi es una fragancia completamente honesta, es lo que es y punto, no pretende absolutamente nada más. De todo lo que llevo probado de la taza, es precisamente la que encuentro un poco peor. Ahí tengo que decirlo, sí, las otras me han parecido espectaculares y esta, sin embargo, me flaquea porque, claro, al comparar aquí, Initio da mucho más, lo que estoy diciendo, da más juego. Initio da más juego. Aquí sabemos lo que hay desde un principio hasta un final. Punto. Y es que luego también tenemos ese Oud, es fiel reflejo de la que es Initio, es un fiel reflejo. Muy parecida, pero de algo tenía que servir el ser la primera, la iniciática en el caso de Initio, y se la lleva de calle. Aquí se la lleva de calle. Las otras han presentado siempre, cuando les he hablado, ya veréis las reseñas que están ahí hechas,
una progresión que ha sido hasta incluso diferente o que no he encontrado ni tan siquiera un parecido. Aquí sí que hay un parecido muy claro, pero muy claro. Pero... Initio está muchísimo mejor ejecutada, de lejos. Si alguien quiere efectivamente ahorrarse la pasta que cuesta la Initio, está Badi, no hay ningún problema. Muy buen producto, da la cara perfectísimamente bien, pero para el sibarita que necesita un poco más de recreo, estar disfrutando y gozando la fragancia de otra manera, va a tener que ser por Initio, no por Badi. Badi es esto, ¡pax! Y ahí que lo llevas. Salida declarada en azafrán, nuez moscada y lavanda. Es lavandosa, se tiene esa lavanda, se siente ligeramente cítrica, pero no tan cítrica como Initio, y ahí es donde, sobre todo yo creo que es donde está muy marcado, en el tono cítrico chispeante que presenta Initio y no esta. Esta es más aquí estoy, nuez moscada, lavanda y vamos zumbando ya con el oud que va saliendo desde el principio, porque además se siente, se huele oud, o se tiene esa percepción de oud, de madera de oud, que va declarada en la nota de corazón y en la nota de fondo, que está súper rico porque además no es machacante, no huele a oud fecal ni nada de eso. Huele a un oud muy redondico, muy agradable, muy para el día a día. Y volvemos a las mismas, porque la consideración yo creo que prácticamente será la misma. Yo no recuerdo lo que dije con Initio, ni muchísimo menos, vamos, lo que me faltaba a mí. No, ni pretendo acordarme, ni muchísimo menos, pero yo la considero esta fragancia más de invierno. Esto en un verano puede cansarte. Aunque sea muy sutil el oud, al final te cansa. Lo bueno que tienen ambas dos, y es que hay que decirlo bien claro, Badi e Initio van perfectas para las BBCs, bodas, bautizos, comuniones. Espectacular. Se lo puede poner quien le venga en la real gana. Sirve también para un novio. Me gusta para los novios. Sí, perfectísimo. Para una mujer, a mí este tipo de aromas me chirría un pelín. Pero por lo demás todo perfecto. El pachuli aporta verdor, no es un pachuli que podamos sentir como un pachuli de los años 60-70, es más ese verdor aromático que proporciona el pachuli, que no tanto en cuanto la impronta esa masculina que teníamos con el pachuli sesentero-setentero, principios de los 70, luego ya la cosa fue poniéndose bastante peor para el señor pachuli y ya no es lo que era ni por asomo, pero hay tantas cosas que no son lo que eran ni por asomo que ¿para qué? Vamos a callarnos. Pero la verdad es que mantiene muy bien el equilibrio en Badi, tanto que cada vez conforme va progresando, pues va unándose con el parecido con la Greatness. Porque, aquí está, recordar palo torcido, son muy primas hermanas. Esta en el tramo medio fondo tiene como un poco más de ímpetu. Initio se queda un pelín más apagada y esta resurge un poco más. Tiene más punch la Badi que la Initio, pero tiene más punch en el tramo medio final. Sin embargo, Initio como contrapunto lo tiene mucho más en la salida y en las notas medias. Ahí es donde se la juega Initio con Greatness. Badi juega la baza precisamente en el medio y en el fondo, que es donde hace así ¡pum! Y te pega un poco más fuerte. Es más persistente. En cuanto a la duración, se equiparan prácticamente las dos, superan las 10 horas, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad, y sobre todo en ropa te puedes olvidar, o sea, aquí no hay ningún tipo de problema. Para las celebraciones es que está muy bien porque te lo coges, te lo aplicas nada más salir de casa o cuando os dé la real gana y vais a seguir zumbando con ella perfectamente, no necesitáis tampoco refrescar. Son muy gustosas las dos y son muy parecidas. Mucho, solamente que yo estoy afinando. También quiero decirlo, o sea, ojo, cuidado, porque lo que estoy diciendo es afinando el olfato. Afinando. Que no son iguales, ni en la salida ni en el tramo medio, porque además se nota, pero son muy parecidas ambas dos, Tienen un juego muy similar.
Halagos vais a tener, yo los he tenido tanto con Initio como con Badí cuando la he estado probando, ningún problema. Y edades, pues edades me gusta a partir de unos 20 y tantos años, 30. Creo que es una fragancia que ya da un tono maduro. Si hay alguien joven que se lo quiera poner, ya sabéis que yo no creo para nada ni en los sexos ni en las edades. En eso sí que soy muy woke, pero nada más que en eso. Que se ponga lo que, quien quiera, como quiera, lo que le dé la gana. No hay problema, porque yo te voy a mirar exactamente igual por la calle. Es decir, no te voy a mirar porque yo voy a mi bola y no me entero de nada. Puede pasar al lado de mí un zancudo que no lo veo. Es que no lo veo, es que no levanto la cabeza, no me interesa. Por eso digo que me da exactamente igual quién lo lleve, cómo lo lleve. No me preocupa, yo me preocupo de mí mismo. Lo que lleven los demás, la verdad que... chimpón. En el fondo, madera de oud, pachuli y almizcle, ligeramente endulzado en el tramo final con respecto a Badí. Y es así, también pasa lo mismo en Initio, ¿eh? Lo que pasa que en Initio ya el fondo es distinto. Ya no es que sea distinto, es la percepción olfativa diferente. Aquí tenemos un tono más endulzado, tenemos también más punch de oud que se siente más, ligeramente más potente. Y de verdad que los tonos almizclados florales están muy chulos, porque se agradecen. Porque además no están jugados desde el punto de vista de un ámbar. Esa cremosidad empalagosa ambarina que da entre la vainilla y el pachuli, aquí está más jugado desde los almizcles blancos. Tenemos ese dulzor floral. ¡Uy! Dulzor. Bueno, pues ya está, pues eso. Hasta ahí podríamos llegar con ella, estaría todo prácticamente dicho, porque las estelas, las proyecciones, las duraciones, todo lo demás te está dicho, así que yo encantado de haberos presentado esta Badí All Out for Glory, iba a decir Greatness, porque es G también. Bueno, pues eso, muchas gracias Soren por tu contribución al canal, faltaba más, tu constante contribución al canal. Y señores míos, señoras mías, como sé que no os ha gustado un carajo, uy, no puedo decir carajo, esto lo detecta como un super mega taco, no sé por qué, yo soy español. Bueno, señores míos, señoras mías, como sé que no os ha gustado absolutamente nada este vídeo, pues un dislike, un insulto y pa'l pozo que os mando, pero vamos, rapidísimamente. Por el contrario, como sé que ha habido muchísima gente que le ha encantado, pues recordad, suscripciones, activar las campanas y ya, pues si os da la gana, los distribuís por todos sitios y mandáis super thanks con 200 euros cada uno por cabeza. Y ya me retiro y me jubilo. ¡Oh! Eso quisiera yo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.